Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar la píldora número 28 del concurso docente. Estamos iniciando entonces lo que sería el componente pedagógico. Estamos hablando de la prueba del concurso del 2016. La pregunta 61 del concurso docente 2016 sería entonces: en el informe de febrero del 2016, el Ministerio de Educación Nacional concluye que 8 estados latinoamericanos que participaron en las pruebas PISA 2012 presentan un porcentaje muy alto de alumnos con bajo rendimiento escolar, específicamente en 3 áreas: matemáticas, lectura y ciencia. De esos 8, 4, Colombia, Argentina, Perú y Brasil, quedaron entre los 10 con peores resultados. Una institución educativa que participó en la prueba reconoce que los educadores deben analizar sus prácticas pedagógicas y en las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes para evaluar sus avances. Con esta claridad, los maestros de la institución plantean acciones pedagógicas en su plan de mejoramiento. De las siguientes propuestas, las que corresponden a criterios pedagógicos es, y nos dan estas 4 opciones de respuesta. Vamos a irlas analizando una a una y al final elegimos la que nos parezca mejor. Opción A: la definición de logros mínimos de la evaluación en clases utilizando las preguntas ejemplo de la evaluación internacional que hayan sido publicadas y la realización de jornadas extra clase de refuerzo individual, de modo que se garantice en cada caso la superación de las fallas detectadas. Eh, de esta, ¿qué podemos destacar? eh, Logros mínimos de evaluación de esta clase, utilizando preguntas ejemplo de la evaluación, utilizar el mismo tipo de preguntas de una evaluación internacional es casi como hacer algo repetitivo, como volverlos a ponerlos a practicar una y otra vez para que se vuelvan buenos para resolver una evaluación internacional. No me suena tan lógico, pues desde la parte de lo que piden, que son criterios pedagógicos y jornadas extra clase de refuerzo individual. Eh, no, podemos revisar otras opciones, pues por ahora no suena tan pedagógica esta respuesta. Posiblemente encontremos otra que, que nos quede mejor. Por ahora no vamos a descartar nada, vamos a ir analizando cada una de ellas. Generalmente este tipo de preguntas, muchas nos van a parecer correctas, entonces tenemos que tratar de descartar, de revisar cuál sería la que se acopla mejor, porque puede que algunas para nosotros nos parezca bien. Entonces no voy a descartar por ahora ninguna, vamos a ir analizando simplemente a ver cuál nos suena más. La opción bien nos dice: el diseño de tareas semejantes a las planteadas en la prueba internacional para hacer ejercicios de práctica en clase y verificar luego la eficacia de la intervención mediante preguntas de elección múltiple que permitan establecer el rendimiento diferencial de los estudiantes de cada grupo. Entonces, el diseño de tareas semejantes a las planteadas, esta está más o menos como la anterior, de realizar preguntas igualitas a la de la prueba para que practiquen y practiquen una vez hasta que dominen ese tipo de preguntas. Se vuelve algo, digamos que repetitivo, que no necesariamente se estaría realizando un aprendizaje ahí significativo en los estudiantes, sino más bien como practicar la memoria de ellos. Mediante preguntas de elección múltiple, establecer el rendimiento diferencial de los estudiantes de cada grupo. Miremos la opción C.
La identificación de las formas en que los temas del plan de estudio resultan comprensibles para los estudiantes y con base en esto ensayar modalidades de planteamiento de tareas de evaluación que indiquen diferentes niveles de aprendizaje alcanzados aprovechando los construidos en la evaluación internacional. Esta ya me suena mucho mejor. Acá ya estamos identificando formas en que los planes de estudio resultan comprensibles para los estudiantes. Cuando estamos hablando de pedagógico, tenemos que tener presente que el principal actor es el estudiante. ¿Sí? Nosotros vamos a buscar es que el estudiante comprenda de una mejor manera los temas que se estén brindando. Entonces, es el primer actor que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar, de plantear un diseño con criterios pedagógicos. Nos dicen que con esto ensayar modalidades de planteamiento de tareas de evaluación que identifiquen diferentes niveles de aprendizaje alcanzados. Sí, no todos aprenden a la misma velocidad, todos tienen diferentes niveles y es muy bueno clarificar esto y pues le va dando un enfoque según una parte de la evaluación internacional. Esta me suena un poco mejor. Miremos la D y luego seleccionamos. En la D tendríamos la caracterización de los errores más comunes que cometen los estudiantes al enfrentar las preguntas de cada tema incluido en la evaluación internacional para programar jornadas de análisis de los errores y verificar luego la aplicación idónea de estrategias para responder el tipo de preguntas propio de estas pruebas. La caracterización de los errores más comunes que cometen los estudiantes al enfrentar cada tema. Bueno, acá pues tenemos que revisar nuevamente los criterios de la propia pregunta. Una institución educativa que participó deben analizar sus prácticas pedagógicas y basarse en las características personales, en los intereses, en los ritmos de desarrollo y en los estilos de aprendizaje de los estudiantes para evaluar sus avances. Esta va a ser el principio de esa propuesta pedagógica y tenemos que analizar cuáles son cada uno de ellos. Entonces, nos dice en las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje. Entonces, basarnos en los errores más comunes, posiblemente no estamos trabajando lo que nos sugiere esta práctica pedagógica que están trabajando esos docentes, ¿cierto? Entonces, por ese lado yo descartaría esta D. La identificación de las formas en que los temas del plan de estudio resultan comprensibles, ¿sí? Para los estudiantes. Acá ya estamos hablando eh, del proceso de comprender de los estudiantes, ¿cierto? Y con base en ello, ensayar modalidades de planteamiento de tareas de evaluación que indiquen diferentes niveles de aprendizaje. Esto pues lo podríamos relacionar con esos ritmos de desarrollo, a esos niveles de aprendizaje y esos estilos de aprendizaje alcanzados aprovechando los construidos en la evaluación internacional. Esta la dejo aquí pendiente porque o sea, no me dio alguna base para descartarla todavía. Y nos vamos con la B. El diseño de tareas semejantes a las planteadas en la prueba internacional para hacer ejercicios de práctica en clase.
Entonces, diseña tareas semejantes a las planteadas en la prueba internacional por hacer ejercicios de práctica en clase y verificar luego la eficacia de la intervención mediante preguntas de elección múltiple que permitan establecer el rendimiento diferencial de los estudiantes de cada grupo. Entonces, acá no se está teniendo en cuenta para nada al estudiante, simplemente se va es a evaluar al final para ver el rendimiento diferencial según esas preguntas de elección múltiple. Entonces, esta no me suena nada pedagógica, entonces esta la iría descartando. Esto basado nuevamente en lo que estaría trabajando la institución como base. La definición de logros mínimos de la evaluación en clases utilizando las preguntas ejemplo internacional que hayan sido publicadas y la realización de jornadas esta clase de refuerzo individual, de modo que se garantice en cada caso la superación de las fallas detectadas. Esto acá no se está prestando mucha atención como a esa forma de entender el del estudiante, sino simplemente tratar de colocar más preguntas, ejemplo de la evaluación, para que para que los estudiantes vayan como relacionándose más con eso, mas no se está basando en estas prácticas pedagógicas que proponen los docentes. Entonces, pues esta la descartaría también. Nos quedaríamos con esta respuesta C. Miremos la siguiente pregunta, pregunta 62. Desde algunas teorías psicoeducativas orientadas a destacar el papel de la interacción social en el aprendizaje, se formula que es necesario que los educadores logren identificar las brechas entre lo que son capaces de hacer los niños y jóvenes por sí solos y lo que todavía ellos no pueden conseguir. En su rol de educador, usted considera muy importante identificar esta diferencia porque contribuye a lo que los estudiantes reconozcan perdón, contribuye a que los estudiantes reconozcan sus dificultades para lograr el aprendizaje esperado por la sociedad. B. Permite enriquecer el proceso colaborativo en el que intervienen los educadores para favorecer el aprendizaje de los niños. C. Da lugar al control de las diversas influencias del contexto en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Permite corregir los resultados escolares que es el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados. Entonces, acá tenemos desde algunas teorías psicoeducativas orientadas a destacar el papel de la interacción social en el aprendizaje, se formula que es necesario que los educadores logren identificar las brechas entre lo que son capaces de hacer los niños y jóvenes por sí solos y lo que todavía ellos no pueden conseguir. En su rol de educador usted considera muy importante identificar esta diferencia porque contribuye a que los estudiantes reconozcan sus dificultades para lograr el aprendizaje esperado por la sociedad. Eso cuando está que nos dice como esperado por la sociedad no me suena, no me convence, es como algo impositivo de, de todo lo que está esperando la sociedad por ellos, no me suena. Permite enriquecer el proceso colaborativo en el que intervienen los educadores para favorecer el aprendizaje de los niños. Esta respuesta suena muy bien porque habla de enriquecer el proceso colaborativo. Eso es una parte muy importante que se trabaja en este tipo de examen para docentes. Intervienen los educadores y lo más importante, para favorecer
el aprendizaje de los niños. Todo lo que esté a favor de los estudiantes, de los niños, que esté relacionado con la pedagogía, esas son las opciones de respuesta a las que nos vamos a inclinar más. Sin embargo, le dejamos acá un puntico de pendiente. Este también no me suena mucho lo esperado por la sociedad, pero vamos a dejarlo pendiente. Todavía no le encuentro razones muy fuertes para descartar. Miremos la C. Da lugar al control de las diversas influencias del contexto en el desarrollo cognitivo, perdón, y emocional de los niños. Esta palabra control o sea, se puede prestar para muchas cosas, pero la palabra control no tiende a ser, eh, ¿cómo lo digo? Como que algo impositivo, que no es tan relacionado a la pedagogía. Entonces, con esta palabra tenemos que tener cuidado. Les da lugar al control de las diversas influencias del contexto en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, de los niños. Entonces, de las influencias del contexto. Ah, no me suena, pero no la logro descartar. No me da nada. Lo único que no me suena es esta palabra y acá en esta frase. Vamos a dejar por ahora. Permite corregir los resultados escolares, que es el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados. Acá pues estamos hablando de resultados escolares, no estamos hablando de los niños, de su aprendizaje, sino nos está relacionando simplemente los resultados y que corregir esos resultados del papel de los adultos o de los compañeros avanzados. No me termina de sonar, sin embargo, eso de resultados escolares es lo que menos me suena. Entonces, yo descartaría esta de una vez. Ahora, esta fue la que más me sonó. Esta tenía una frase que para poder descartar más adelante y esta también. En cambio en la B no encontré nada para descartar. Yo me iría por la B. Y efectivamente es la B. Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. ¿Qué opinan ustedes de estas respuestas? ¿Por cuáles se irían ustedes? ¿Qué argumentos tendríamos que tener en cuenta ahí? Por favor, comenten qué opinan de estas preguntas pedagógicas. Estas son bastante complejas. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones o por la misma experiencia como docentes que hemos tenido. Y pues me gustaría saber mucho cuál es su posición o su pensamiento sobre sobre estas dos preguntas que trabajamos hoy. Muchas gracias por ver y que esté muy bien.